Hola mis queridas, sean todas muy bienvenidas a un video más aquí en nuestro rinconcito, nuestro refugio, historias de separación. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Regina, pero todas pueden decirme Regi. Tengo 35 años y les hablo desde la bellísima ciudad de Querétaro. Y qué ironía del destino. Vivir en una ciudad con tanta historia, rodeada de viñedos y pueblos mágicos que inspiran romance, y terminar viviendo en carne propia la letra de la canción más triste que alguien podría componer. Hoy vine a contarles la historia de mi boda, el día que debió haber sido el más feliz de mi vida, pero que se transformó en el escenario de mi más grande humillación. Y esta es una historia real, amigas. Un viaje de dolor, pero también de una fuerza que yo no sabía que tenía. Si te conectas con estas historias de mujeres que han salido adelante, si buscas un lugar donde te sientas apoyada, aprovecha y suscríbete aquí al canal. Es rapidísimo. Dale clic al botón de aquí abajo y activa la campanita para no perderte ningún relato. Nuestra comunidad no para de crecer y tu fuerza nos ayuda a fortalecernos a todas. Ahora, siéntate cómoda, prepárate un café o un agua fresca, porque la historia que voy a contar es larga y llena de detalles que, hasta el día de hoy, me ponen la piel de gallina. Y no voy a dorar la píldora, no voy a suavizar la caída, voy a contar la verdad, así, cruda como es. Porque esta historia no es sobre el fin de un matrimonio, es sobre la demolición de una vida. Y sobre cómo, ladrillo por ladrillo, tuve que reconstruirme de las cenizas de un sueño que se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó cuando yo tenía 26 años. Era joven, llena de energía, y mi taller de repostería de autor apenas comenzaba a despegar. Había invertido cada peso y cada gota de sudor en ese sueño. Mientras mis amigas se comprometían y tenían hijos, mi vida era harina, azúcar y hojas de cálculo. Amaba lo que hacía, con todo mi corazón, pero en el fondo, cuando cerraba la puerta del taller por la noche, sentía una soledad inmensa, un vacío que ninguna receta de éxito lograba llenar. Me decía a mí misma que mi enfoque era mi carrera, pero la verdad es que anhelaba un amor que se sintiera tan grandioso como mis sueños profesionales. Y fue en ese escenario de mucho trabajo y esperanza que Rodrigo entró en mi vida. ¡Ay, el Rodrigo! No era solo encantador, era magnético. Era director de marketing de una empresa enorme, un hombre que parecía tener el mundo a sus pies. Hablaba con una seguridad, una elocuencia que hacía que todo pareciera posible. Nuestro primer encuentro no fue una casualidad, fue profesional. Agendó una reunión en mi taller. Su empresa estaba lanzando un nuevo desarrollo inmobiliario de lujo y buscaba aliarse con negocios locales que tuvieran el mismo perfil de exclusividad y sofisticación. Entró con un traje impecable que parecía fuera de lugar en mi ambiente lleno de harina, pero no mostró ninguna incomodidad. Al contrario, observó todo y dijo: «Lo que construiste aquí, Regina, es una marca. Tiene alma, tiene una historia. Es exactamente lo que buscamos». No habló de pasteles, habló de branding. Decía que mi taller no vendía postres, vendía momentos de felicidad encapsulados. Tomó uno de mis macarrones, no para comerlo, sino para analizarlo. El color, la textura, el empaque, esto comunica lujo accesible. Es genial. Me diseccionó profesionalmente de una manera que me hizo sentir la persona más competente y visionaria del mundo. No me veía como una simple repostera. Me veía como una empresaria, una creadora. Aquella reunión de negocios se alargó a un café. El café se convirtió en una cena la semana siguiente. Rodrigo tenía un modo de hacerme sentir la mujer más interesante del mundo. Su sueño, decía, era crear marcas de las que la gente se enamorara. Poco sabía yo que su campaña de marketing más grande era él mismo. Y yo no fui solo la clienta. Fui el producto, el público y la vocera, todo al mismo tiempo. Presentárselo a mi familia fue el jaque mate. No llegó con flores ni un postre. Llegó con un estudio de mercado que él mismo había hecho, mostrando el potencial de crecimiento de mi repostería y sugiriendo formas de expandir mi negocio. Mi papá, que ha sido comerciante toda su vida, se quedó con el ojo cuadrado. Rodrigo no lo trató como un suegro de rancho, sino como un colega, pidiéndole su opinión, valorando su experiencia.
Conquistó a mi mamá con su educación impecable y a mi papá con su visión y ambición. Era el yerno soñado, el hombre que no solo me amaba, sino que también me iba a impulsar al éxito. Fuimos novios por 6 largos años, años en los que mi taller creció, y yo le daba a él parte del crédito. Era mi consejero, mi mayor porrista. Éramos la Power Couple de Querétaro. Recuerdo una vez que salimos en una columna de sociales local, él con un traje de diseñador, yo con un vestido que él me ayudó a escoger. El pie de foto decía, "El nuevo poder del Bajío, donde la creatividad y el mercado se encuentran". Me sentí en la cima del mundo. Él enmarcó la página de la revista y la puso en su oficina. Era un trofeo más en su estante de logros. Y entonces, a mis 32 años, llegó la propuesta de matrimonio, en un escenario perfectamente instagrameable, con una producción que, hoy lo sé, fue más un evento de marketing que un acto de amor. Había un fotógrafo escondido para capturar el momento espontáneo, un picnic de lujo montado en un viñedo cerca de Tequisquiapan y hasta un dron sobrevolando. En ese momento me pareció el colmo del romanticismo. Y yo, ciega, enamorada, di el sí más convencido de mi vida. Me iba a casar con el hombre que me completaba en todo. Lo que no sabía es que para él nuestra boda no era una unión. Era el gran final de una campaña publicitaria de 6 años. Y el producto, la vida perfecta que le vendió a todos, estaba a punto de ser descontinuado de la forma más brutal. Saliendo de la ruta del vino y queso, con ese anillo de compromiso pesando en mi dedo, me sentía flotando. No era solo el anillo, ¿entienden? Era la validación. Era la confirmación pública de todo lo que yo sentía por dentro. Rodrigo se aseguró de que la noticia se esparciera de la manera correcta. Él mismo hizo una publicación en redes sociales, con la foto perfecta que el fotógrafo escondido tomó, y un texto que parecía más el lanzamiento de un producto que una declaración de amor. El proyecto más importante de nuestra historia comienza ahora. Leí aquello y mi corazón se desbordó. Estaba orgulloso de mí, orgulloso de nosotros. Nos veía como un proyecto de éxito. En esa época me pareció lo más romántico del mundo. Hoy veo la frialdad detrás de las palabras. No era amor, era marketing. Y yo era la campaña principal. Y tengo que ser honesta, en muchos aspectos fue una etapa maravillosa. Profesionalmente, él me catapultó. Mi taller, que ya iba bien, se convirtió en el lugar para encargar postres en Querétaro. Rodrigo usó su pericia para refinarlo todo. Se sentó conmigo noches enteras, rediseñando mi logo, creando empaques nuevos, más sofisticados. Me decía, Regi, tú no vendes pasteles, vendes estatus. La persona que lleva una caja tuya a una fiesta está diciendo algo sobre sí misma. Me conectó con el área de eventos de su empresa. De repente, estaba surtiendo postres para lanzamientos de fraccionamientos, eventos corporativos, fiestas que yo solo veía en las revistas. Apenas me daba abasto con los pedidos. Y en cada entrevista que daba para alguna publicación local, me aseguraba de decir, no sería nada sin la visión de mi novio Rodrigo. Yo lo ponía en un pedestal, y él, astutamente, agradecía con una modestia que solo lo hacía aún más admirable a los ojos de los demás. Nuestra vida social era igualmente impecable. Nuestro departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad se volvió un punto de encuentro. Al menos una vez al mes organizábamos cenas para amigos. Eran eventos coreografiados. Yo pasaba el día en la cocina preparando platillos elaborados y él se encargaba del resto. La playlist perfecta, los vinos para maridar, la conversación fluida. Él era el maestro de ceremonias. Sabía contar las mejores anécdotas, hacer los mejores chistes, y siempre encontraba la manera de halagarme en público. Esta cochinita pibil de Regi, señores, debería ser patrimonio de la humanidad, decía, y todos reían y asentían. Nuestros amigos nos veían como el ideal a alcanzar. Relationship goals. Era lo que más escuchaba, y yo me lo creía. ¿Cómo no creerlo? De la puerta para afuera, éramos incuestionablemente perfectos. Y de la puerta para adentro, la ilusión se mantenía. Rodrigo era atento. Sabía que me encantaba despertar con el olor a café recién hecho. Y aunque no era una persona mañanera, se aseguraba de levantarse antes que yo para prepararlo.
Me ayudaba a cargar las cajas pesadas de ingredientes, escuchaba mis desahogos sobre el cansancio. Claro, hoy puedo ver la mecánica detrás de los gestos. Su afecto era programado. Era un actor estudiando para un papel. Había momentos en que parecía distante, con la mirada perdida en el celular por horas. Si yo le preguntaba, la respuesta venía lista, envuelta en jerga corporativa. Perdón, mi amor, estoy metido hasta el cuello en un análisis de datos de una campaña. Necesito entregar el reporte mañana. Y yo, que lo admiraba tanto profesionalmente, me sentía culpable por interrumpir. Transformó la negligencia emocional en una señal de competencia profesional. Y yo compré esa idea sin dudar. Hasta mi familia fue envuelta en esta actuación. Mi prima menor, Daniela, comenzó a ayudarme en el taller en esa época. Acababa de llegar de un pueblo para probar suerte en Querétaro, y yo la acogí. Era hija de una hermana de mi mamá. Una hermana con la que mi mamá no tenía mucho contacto porque no se criaron juntas. La mamá de Dani vivió toda la vida con una tía en el interior. Vino a trabajar porque donde vivía no había muchas opciones, y mi mamá me pidió que la recibiera en mi casa. No vi ningún problema, sobre todo porque dijo que sería solo hasta que encontrara un trabajo. Pero los días pasaron y terminé encariñándome con ella. Daniela era callada, servicial, muy guapa e idolatraba a Rodrigo. Lo miraba con una admiración que rayaba en la devoción. «¡Guau, prima! ¡Qué suertudota eres! Ro es un príncipe», vivía diciendo. Y él, claro, la trataba con una gentileza paternal. Le daba consejos sobre la universidad, la ayudaba con tareas. «Tu prima es una niña de oro, Reggie. Tenemos que cuidarla», me dijo una vez. Y yo, feliz de la vida, vi aquello como una prueba más de su carácter impecable. Estaba cuidando a mi familia. Era parte de nosotros. La presencia constante de Daniela, siempre dispuesta, siempre cerca, parecía lo más natural del mundo. Era solo la familia uniéndose, fortaleciéndose a nuestro alrededor. Mirando hacia atrás, al comienzo de esa etapa dorada de nuestra relación, el compromiso, me pregunto cómo pude ser tan ciega. La verdad es que cuando una persona está determinada a venderte un sueño, usa las mejores herramientas. Y las herramientas de Rodrigo eran la inteligencia, el encanto y una capacidad casi psicópata para simular emociones. Estudió mis vulnerabilidades, mi soledad, mi deseo de ser vista como más que una repostera, mi necesidad de un compañero fuerte, y creó un producto a mi medida. Y yo, la consumidora ideal, acepté el producto sin leer las letras chiquitas del contrato. Y ustedes, mis queridas, que me están escuchando ahora, ¿han vivido un amor que parecía guión de película? Ese comienzo tan perfecto, tan alineado, que parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuéntenme aquí en los comentarios. Esa sensación de cuento de hadas al principio, para ustedes, ¿es una buena señal o una alerta de que algo podría estar siendo fabricado? Con la fecha de la boda fijada, nos zambullimos de cabeza en lo que debería ser la fase más deliciosa de un compromiso: los preparativos. Yo, romántica incurable como soy, tenía carpetas y carpetas de inspiraciones que guardaba desde la adolescencia. Soñaba con cada detalle, cada flor, cada sabor, pero rápidamente me di cuenta de que yo no estaba planeando mi boda. Yo era la directora de arte de un gran evento corporativo, y Rodrigo era quien daba la aprobación final en cada decisión. Todo, absolutamente todo, pasaba por el filtro de nuestra marca personal. La palabra amor fue lentamente reemplazada por la palabra imagen. Y la alegría genuina dio lugar a una presión constante por actuar la felicidad. El primer gran golpe vino con la elección del vestido de novia. Fue un día que había idealizado toda mi vida. Fui con mi mamá y con Daniela, que, a esas alturas, era mi sombra. Después de probarme decenas de modelos, lo encontré. Era un vestido que era yo. Tenía un encaje delicado, un corte fluido, era romántico sin ser exagerado. Cuando me vi en el espejo, con los ojos de mi mamá llenos de lágrimas, me sentí una novia. Tomé una foto, emocionada, y se la mandé a Rodrigo. Su respuesta tardó en llegar, y cuando llegó, fue un balde de agua fría en forma de audio. «Hola, mi amor, es bonito, muy clásico. ¿Pero no crees que opaca un poco a la mujer poderosa que eres? Piensa en nuestra narrativa,
en la mujer de negocios que se casa con el director de marketing. Quizás algo más estructurado, con líneas rectas, más imponente, menos princesa, más reina. Piénsalo, ¿sí? Es solo una opinión de quien entiende de imagen. Mi mamá se indignó. ¿Qué es esa historia, mi hija? El vestido tiene que ser tu sueño, no el de la empresa de él. Pero Daniela, siempre la abogada del diablo, intervino. Tranquila, tía. Ro solo quiere lo mejor para Reggie. Él sabe de esas cosas. Tal vez tiene razón, prima. Eres una mujer fuerte. Tu vestido debería mostrarlo. La semilla de la duda fue plantada. Terminé no eligiendo aquel vestido. Elegí otro, más moderno, más arquitectónico, que él aprobó. Me veía bonita, sí, pero no era yo. Era la novia de la campaña publicitaria. El siguiente campo de batalla, claro, fue el pastel. Aquí yo no iba a ceder. Era mi oficio, mi arte, mi firma. Diseñé un pastel de 5 pisos, con flores de azúcar que yo misma moldearía una por una, sabores que contaban nuestra historia. Sería mi obra maestra. Le presenté el boceto a Rodrigo, orgullosa. Él miró, con esa mirada analítica de quien evalúa un diseño. Reggie, esto es espectacular. Tu técnica es impecable, pero es un poco predecible, ¿no crees? Boda clásica, pastel clásico. ¿Y si rompemos las expectativas? ¿Y si hacemos una instalación de postres? Un concepto abierto, con mini porciones, texturas diferentes, algo con lo que los invitados pudieran interactuar. Es más dinámico, más memorable. Se viraliza más fácil. Yo argumenté. Dije que el pastel era el corazón de la fiesta, un símbolo. La plática se convirtió en una discusión. Fue una de las pocas veces que le alcé la voz. Y él, maestro manipulador, retrocedió con una destreza aterradora. Tienes razón, mi amor. Me emocioné. El pastel es tu territorio, tu arte. Yo solo quiero que todo sea tan genial como tú. Hazlo a tu manera. Va a ser perfecto. Él cedió, pero la sensación amarga se quedó. La sensación de que hasta mi más grande pasión necesitaba de su aprobación para ser válida. Mientras tanto, la presencia de Daniela se volvía cada vez más central. Renunció a un trabajo de medio tiempo para dedicarse, de tiempo completo, a ayudar en nuestra boda. Era una ayuda que yo no había pedido, pero que Rodrigo fomentaba. La Dani es buenísima, amor. Deja que ella resuelva las cositas. Tú necesitas enfocarte en tu arte, en tu taller. Y así, mi prima se convirtió en una especie de asistente personal de mi novio. Era ella quien hablaba con los proveedores. Era ella quien acompañaba a Rodrigo en las visitas técnicas al lugar de la fiesta. Yo me enteraba de las decisiones de segunda mano. Ay, prima, Ro y yo decidimos que las luces ámbar se ven mejor. O, Ro pensó que era mejor cambiar a lavanda. Hablé con una que él recomendó. Me sentía como una espectadora de mi propia boda. Si me quejaba, la respuesta era siempre la misma. Estamos haciendo esto para ahorrarte el trabajo, Reggie, para que no te estreses. El episodio más extraño, el que de verdad me dejó con una espinita clavada por días, sucedió un martes por la noche. Llegué a casa más temprano y la puerta de su estudio estaba entreabierta. Escuché su voz, baja, casi un susurro. No, no puedes flaquear ahora. Claro que es arriesgado. Eso lo sé yo mejor que nadie. Tú tranquila. Ella no sospecha absolutamente nada. Se cree todo. Se me heló la sangre. Mi corazón se disparó. ¿Quién era ella? ¿Yo? ¿De qué no sospechaba? Abrí la puerta de golpe. Rodrigo se asustó. El celular casi se le cae de la mano. Colgó en ese mismo instante. Su rostro pasó del pánico a una sonrisa forzada en un segundo. «Amor, qué susto. Llegaste temprano». Lo confronté. «¿Con quién hablabas? ¿De qué no sospecho?» Se rió. Una risa que no le llegó a los ojos. «Ay, por Dios. Casi arruinas la sorpresa. Es nuestro regalo de bodas, un viaje sorpresa antes de la luna de miel. El tipo de la agencia es un incompetente, estaba casi cancelando todo, le estaba metiendo presión. La ella que no sospecha de nada eres tú, mi tontita. Ahora ya perdió la mitad de la gracia». Me abrazó, me besó en la frente. Y yo, desesperada por creer la mentira, sentí un alivio inmenso. Yo era la tonta, yo era la desconfiada. Él solo estaba cuidando de todo, como siempre. A partir de ese día, una inquietud sutil se instaló en mí.
Era como un zumbido bajo, constante, que no sabía de dónde venía. Por fuera, todo estaba perfecto. Las invitaciones eran preciosas. El salón era deslumbrante. La mesa de regalos era de una tienda carísima. Pero por dentro, me sentía como una novia caminando hacia el altar en un pasillo oscuro, sin saber dónde estaba pisando. ¿Qué opinan mis amigas? ¿Estas señales eran lo suficientemente claras? ¿O la manipulación de él era tan buena que cualquiera podría haber caído? Dejen aquí en los comentarios su opinión. Y si esta historia las está atrapando, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse el desenlace. Y aprovechen para ver los otros videos aquí en nuestro rinconcito. Hay muchas historias de superación esperándolas. La última semana antes de la boda fue un borrón. Un huracán de pruebas finales, ajustes con proveedores, llamadas y una lista de tareas que parecía no tener fin. Apenas dormía, movida a base de café y de la adrenalina que precede a un gran evento. Mi taller estaba a todo vapor con los pedidos para la fiesta, y yo me dividía entre ser la chef repostera y la novia. En medio de todo ese caos, la distancia de Rodrigo, que antes era sutil, se convirtió en un abismo. Estaba físicamente presente, pero su mente, su esencia, parecía estar a kilómetros de distancia. Vivía en el celular, encerrado en el estudio. La excusa era siempre la misma: un lanzamiento gigantesco en la empresa, un proyecto internacional que estaba en su fase más crítica. Es el peor timing del mundo, lo sé, mi amor, decía, dándome un beso apurado en la frente antes de salir corriendo. Pero mira el lado bueno. Después de que demos el sí, me tomo un mes de vacaciones. Seré todo tuyo, te lo prometo. Y yo, en medio de esa confusión, me aferraba a esa promesa como un náufrago a un trozo de madera. Fue en medio de esa locura, a solo 3 días de la boda, que el suelo se abrió bajo mis pies por un instante. Estaba haciendo una transferencia en línea para pagarle al florista, usando la cuenta conjunta que abrimos para los gastos de la fiesta. Fue cuando lo vi. Un retiro. Un único retiro de una cantidad altísima, hecho 2 días antes, 500,000 pesos. Mi corazón se detuvo. El aire desapareció de mis pulmones. 500,000. ¿Para dónde? ¿Para quién? Mi mente, exhausta y paranoica, viajó a los lugares más oscuros. ¿Deudas de juego? ¿Chantaje? ¿Otra mujer? Respiré hondo, conté hasta 10 y le llamé. Intenté mantener la voz tranquila, neutra. «Ro, ¿todo bien? Amor, estaba viendo nuestra cuenta y vi un retiro muy grande. Creo que puede haber un error. ¿Sabes algo?» El silencio en la línea duró una eternidad. Entonces, escuché un suspiro de decepción. «Regi, ¿estás revisando el estado de cuenta?» El tono no era de quien fue descubierto, sino de quien fue ofendido. «Rayos, amor, te preparé otra sorpresa. Para nosotros. Era el enganche de nuestra casa. Encontré un terreno increíble en un fraccionamiento campestre, de esos que nos encantan. Te lo iba a contar en el altar. Pensé que confiabas en mí. Por eso he andado tan estresado, negociando con la inmobiliaria, resolviendo el papeleo. Yo solo quería adelantar nuestro futuro». Cada palabra suya era un golpe. Convirtió mi miedo, mi sospecha, en una prueba de que yo no confiaba en él. La culpa me invadió, pesada y corrosiva. Le pedí disculpas, me sentí una idiota, una novia neurótica y desconfiada, y él, magnánimo, me perdonó. «Todo bien, mi vida. Entiendo, es la presión. Pero no te preocupes por nada, ¿ok? Yo me encargo de todo». Él se encargaba de todo, incluido de hacerme sentir loca. La presencia de Daniela en ese ínterin se volvió sofocante. Ya no era una ayudante, era una barrera entre mi propia boda y yo. La gota que derramó el vaso fue en la degustación final con el banquete. Estábamos probando los canapés. El chef se dirigió a mí y preguntó: «Señora Regina, sobre las chalupitas, ¿mantenemos la receta original o prefiere con menos picante?» Antes de que pudiera abrir la boca, Daniela respondió, con la mayor naturalidad del mundo: «Sin tanto picante. A Ro no le gusta la comida tan picosa. Me lo dijo la semana pasada. Ponle más bien un toque de aguacate, a él le encanta». El chef anotó y yo me quedé paralizada. Todos en la mesa, mi mamá, la wedding planner, me miraron. Yo, la novia, no sabía la preferencia de mi novio.
pero mi prima sí. Ella tenía una línea directa con él de la cual yo estaba excluida. Sentí que la cara me ardía de humillación. Intenté disimular con una sonrisa, pero por dentro estaba gritando. Es verdad, se me había olvidado. Mentí. En ese momento, la ayuda de mi prima ya no me pareció inocente. Pareció una toma de poder. La víspera de la boda llegó. Conforme a la tradición, yo me iría a dormir a casa de mis papás. Rodrigo me llevó hasta allá al final de la tarde. El trayecto fue en un silencio incómodo. El radio tocaba una canción cualquiera, mientras el hombre de mi vida, el hombre con quien me casaría en menos de 24 horas, parecía un extraño sentado a mi lado. Intenté sacar plática. ¿Nervioso por mañana? Sí, claro, respondió sin quitar los ojos del tráfico. Todo va a salir bien. Dani me pasó el checklist final. Está todo bajo control. Daniela. Otra vez Daniela. Detuvo el coche frente a la casa donde crecí. El sol de Querétaro se ponía, pintando el cielo de colores cálidos. Debería haber sido un momento de emoción, de despedida de soltera, pero fue frío. Se giró hacia mí. Bueno, es todo. Te veo en el altar. Me dio un beso rápido, seco, un piquito de amigos. Duerme bien, futura señora de Merels. Me bajé del coche y me quedé parada en la banqueta, viendo su auto alejarse y dar la vuelta en la esquina. No sentí mariposas en el estómago. No sentí la alegría de una novia. Sentí un nudo en la garganta. Un presentimiento sombrío, una certeza inexplicable de que algo estaba terriblemente mal. Esa noche, acostada en mi cama de adolescente, no pude dormir. Me quedé reviviendo cada señal, cada excusa, cada momento extraño, pero con cada duda venía la voz de la razón, o lo que yo creía que era la razón, diciéndome que solo eran nervios, que estaba a punto de cumplir el sueño más grande de mi vida, y el miedo de que todo saliera mal me estaba volviendo paranoica. Esa es una duda que me persigue hasta hoy. Aquella angustia de la víspera, ese miedo, ¿era solo la ansiedad normal de una novia o era mi intuición gritando, implorando ser escuchada? ¿Les ha pasado? ¿Han tenido un presentimiento tan fuerte que fue imposible ignorar? El día de mi boda amaneció con un sol radiante en Querétaro, un cielo azul, sin nubes, como si la propia naturaleza estuviera conspirando para darme un día de cuento de hadas. Intenté usar eso como una señal, un mensaje del universo de que mi angustia de la noche anterior no era más que un delirio. Nervios de novia, solo eso. Mientras la maquillista y el peinador me transformaban, me miraba en el espejo y repetía un mantra silencioso. Hoy es el día más feliz de tu vida. Todo va a salir bien. Él te ama. Mi mamá, sintiendo mi tensión, me tomaba de la mano. Estás preciosa, mi hija. Pareces una reina. Yo sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Estaba actuando el papel de la novia feliz, pero debajo del maquillaje y del peinado, la inquietud aún vivía. Cuando el coche se detuvo en el lugar de la ceremonia, una hacienda deslumbrante, con un jardín impecable, mi corazón latía descontroladamente. La música comenzó a sonar, las puertas se abrieron, y entonces lo vi, allá en el altar, esperándome. Rodrigo. Estaba impecable en un traje oscuro, con una sonrisa en el rostro que parecía iluminar el atardecer. En ese instante, al ver su imagen ahí, tan real, tan perfecta, todo mi miedo se disipó como humo. Ese era mi Ro, el hombre que me amaba. Aquel zumbido de ansiedad en mi cabeza se silenció. Respiré profundo y comencé mi caminata hacia él, hacia nuestro futuro. Cada paso era una confirmación. Mi papá me entregó a él. Rodrigo me besó la frente y susurró, «Estás perfecta». Y yo le creí. La ceremonia fue hermosa. El juez habló sobre ser compañeros, sobre construir una vida juntos. Nuestros votos, que habíamos escrito juntos, sonaron como la más pura verdad. Yo prometí amarlo, respetarlo y ser su compañera en todos los proyectos de la vida. Y entonces, él tomó mis manos, me miró al fondo de los ojos y dijo sus promesas. Recuerdo cada palabra, porque se quedaron marcadas en mi alma como una quemadura. Regi, yo prometo ser tu puerto seguro. Prometo ser la base sólida para todos tus sueños. Prometo escucharte, protegerte y nunca, jamás, abandonarte. En la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe.
La gente lloraba de emoción. Yo lloraba de felicidad. Intercambiamos los anillos. El sí, acepto, fue dicho con convicción, y con un beso de película, fuimos declarados marido y mujer. La felicidad que sentí en ese momento fue la más pura e intensa que jamás experimenté. Fue real, al menos para mí. La salida fue triunfal, con una lluvia de pétalos blancos. Fuimos a la sesión de fotos en el jardín, mientras los invitados se dirigían al salón de la fiesta. Eran momentos de pura alegría. Reíamos, brindábamos con champaña, nos tomábamos fotos con nuestros papás, los padrinos. Rodrigo estaba relajado, feliz, me abrazaba, me besaba para las cámaras. Parecía el novio más enamorado del mundo. Nada en su comportamiento indicaba la tormenta que estaba por venir. El sol se ponía en el horizonte, creando una luz dorada mágica. Eran las últimas fotos de la Power Couple, el gran final de la campaña publicitaria. Cuando terminamos las fotos, la coordinadora de la boda nos llamó. Los invitados están todos esperando su entrada triunfal. Estábamos a pocos metros de la puerta del salón, de donde ya se escuchaba la música y las conversaciones animadas. Fue cuando Rodrigo se volteó hacia mí. Mi esposa, dijo, saboreando la palabra. Voy rapidito a hablar con el DJ, quiero asegurarme de que nuestra canción de entrada esté en el punto exacto. Cosa de 2 minutos. Me encuentras aquí en la puerta. Me dio un piquito rápido y se alejó hacia una entrada lateral del salón. 2 minutos, dijo. Me quedé ahí, esperando. 1 minuto. 2 minutos. Mi mamá se acercó, arreglando mi velo. ¿Y Ro, hija? Fue a hablar con el DJ, ya viene. 5 minutos. El fotógrafo me pedía otra foto a mí, sola. Sonreí, ya un poco impaciente. 10 minutos. La sonrisa en mi rostro comenzó a sentirse pesada. Llamé a la coordinadora. ¿Has visto a Rodrigo? Fue a hablar con el DJ. La chica frunció el ceño. ¿Con el DJ? Qué raro, no me dijo nada. Voy a checar. Fue y volvió en segundos, con el rostro pálido. El DJ dice que no ha hablado con él, señora Regina. El nudo en mi garganta, ese viejo conocido, volvió instantáneamente. Le quité el celular a mi mamá y le marqué. Buzón. De nuevo, buzón. Le hablé a su padrino, su mejor amigo. Oye, ¿has visto a Ro? No, Reggie. Pensé que estaba contigo. La última vez que lo vi fue después de la ceremonia. 15 minutos se convirtieron en 30. 30 minutos se convirtieron en 1 hora. Mis papás comenzaron a intercambiar miradas de preocupación. Los invitados allá adentro, comiendo, bebiendo, celebrando, y la novia aquí afuera, plantada en la puerta, sola. El pánico comenzó a subir por mi espina dorsal, helado y rápido. Fue cuando mi mamá, con los ojos abiertos de par en par por una comprensión súbita, me sujetó el brazo con fuerza. Su voz era un susurro asustado. Mi hija. ¿Y Daniela? ¿Has visto a Dani? La he buscado por todos lados. Pensé que estaba aquí arreglando las cosas. ¿Dónde está tu prima? Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Daniela, mi prima, mi sombra de los últimos meses, la persona que sabía más de la boda que yo misma. ¿Cómo no había pensado en ella? Mi cerebro, en cortocircuito, buscó en la memoria reciente. No vino a darme un abrazo antes de la ceremonia. No la vi en el altar junto a los padrinos. No la vi en ningún lado. Se me heló la sangre. La realidad, que ya era terrible, encontró una nueva capa de horror. Le arrebaté el celular a mi mamá, que ya buscaba el número. Le marqué a mi prima. 1, 2, 3 veces. El resultado era siempre el mismo. La llamada se iba directo al buzón. La misma voz electrónica, el mismo abismo de silencio. En ese momento, el suelo no solo se abrió, se desintegró. Ya no era la huida de un novio con miedo. Era una operación. Los dos, el hombre que yo amaba y mi prima, de mi sangre, habían desaparecido juntos. La coincidencia era imposible. Era un insulto a mi inteligencia, a mi vida. Una náusea violenta me subió por la garganta y tuve que apoyarme en la pared para no caer. La realidad, cruel e imposible, comenzó a tomar forma frente a mí. Él no solo estaba retrasado, no solo estaba resolviendo un problema, había desaparecido. Y no lo había hecho solo. Mi marido me había abandonado en la puerta de nuestra fiesta de bodas, llevándose con él a mi prima. Esa imagen mía, parada ahí,
Con el ramo en la mano, el estómago revuelto y el mundo derrumbándose por partida doble, nunca me va a abandonar. ¿Cómo puede alguien hacer eso? ¿Qué tipo de ser humano es capaz de semejante crueldad? ¿Y cómo pude dejar que sucediera debajo de mis narices? Dejen su opinión aquí en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensan. Y si están tan impactadas como yo lo estuve, suscríbanse al canal para no perderse el resto de esta historia y vean otros relatos de superación que tenemos por aquí. No se van a arrepentir. El tiempo se detuvo. Ahí, en la puerta del salón, con el sonido de la fiesta escapándose y la noche cayendo sobre Querétaro, cada segundo se estiraba en una eternidad de agonía. Yo le marcaba al celular de Rodrigo y la voz del buzón parecía una burla. Deje su mensaje para Rodrigo. Mi papá, un hombre práctico que siempre ha odiado mostrar debilidad, tomó el control. Me sostuvo de los brazos, forzándome a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de una furia y un dolor que yo nunca le había visto. «Regina, escúchame», dijo con la voz baja y firme. «No te vas a derrumbar. No aquí, no enfrente de toda esta gente. No le vamos a dar a él, ni a nadie, el placer de un escándalo. Vas a entrar a ese salón con la cabeza en alto. Vamos a inventar una excusa y vas a ser la novia más fuerte que este estado haya visto jamás». Mi mamá, entre lágrimas, asintió. En ese momento, yo no tenía fuerzas para decidir nada. Era una marioneta. Entré en modo de supervivencia. La sugerencia de mi papá, la mentira, pareció el único camino posible. Una emergencia familiar, grave, inaplazable. Era la única narrativa que me permitiría mantener una pizca de dignidad. Mi papá habló con la coordinadora. La música dentro del salón se detuvo abruptamente. Un silencio extraño se instaló. La puerta se abrió, y yo entré, sola. El camino hasta el pequeño escenario, que antes haría flotando de felicidad al lado de mi esposo, lo hice con pasos de autómata. Sentí cientos de miradas sobre mí. Una mezcla de lástima, confusión y curiosidad morbosa. Mi vestido, que horas antes era un sueño, ahora parecía un disfraz pesado y ridículo. Subí los 2 escalones del escenario y mi papá me entregó el micrófono. Mis manos temblaban tanto que pensé que lo dejaría caer. Miré a aquel mar de rostros y la mentira ensayada salió de mi boca, con una calma que no sé de dónde saqué. «Buenas noches a todos. Yo tengo una noticia un poco desafortunada». Respiré hondo. Rodrigo tuvo una emergencia familiar muy grave. Tuvo que viajar de urgencia y no pudo quedarse. Tiene el corazón roto, igual que yo. Mentí, mirando a los ojos de mis invitados. Pero su último encargo para mí fue que nuestra celebración no se detuviera por esto. Me pidió que ustedes, nuestros queridos amigos y familiares, disfrutaran la fiesta que preparamos con tanto cariño. Así que, por favor, coman, beban, bailen, en nuestro honor. Celebren nuestro amor, aunque no podamos estar aquí como lo planeamos. Hubo un silencio de shock, seguido por un aplauso tímido e incómodo. La banda, sin saber qué hacer, comenzó a tocar una música ambiental, lenta. El show debía continuar. Las horas siguientes fueron las más surrealistas de mi vida. Me senté en la mesa principal, hermosamente decorada, con el lugar de Rodrigo, vacío, a mi lado. Era una viuda de un marido vivo, una atracción de circo. La gente venía a mí, me daba abrazos, decía: «Fuerza, querida, espero que no sea nada grave, estamos rezando por ustedes». Y yo solo sonreía, una sonrisa de yeso congelada en mi rostro. Veía a mis amigos en la pista de baile, tratando de animarse, pero mirándome cada 5 minutos con lástima en los ojos. Era una fiesta fantasma, una celebración de una unión que quizás nunca existió. El momento más tortuoso fue cuando los meseros trajeron el pastel, mi obra maestra. Aquel pastel de 5 pisos, que representaba tanto, fue colocado en el centro del salón. Hermoso, imponente y completamente sin sentido. Nadie tuvo el valor de cortarlo. Se quedó ahí, como un monumento a mi humillación. Los papás de Rodrigo vinieron a hablar conmigo. Su mamá, una señora dulce que siempre me trató como a una hija, tenía el rostro bañado en lágrimas. «Regi, te juro por Dios que no sabemos nada. Su celular está apagado. No lo criamos para esto. No sé qué le pasó a mi hijo». Su papá,
Un hombre serio y orgulloso no podía mirarme a la cara. Esta es una vergüenza que nunca voy a borrar de mi vida. Perdóname, mi hija, perdóname. Su dolor genuino solo empeoraba el mío. Ellos también habían sido engañados. También eran parte del circo de horrores que Rodrigo había montado. Me quedé ahí por 2 horas. 2 horas que parecieron 200 años. Finalmente, no aguanté más. Le hice una seña a mi papá. Era hora de irse. Salimos por una puerta lateral, como fugitivos. El viaje en coche de vuelta a casa de mis papás fue en un silencio absoluto. El único sonido era el de mi respiración temblorosa. Al llegar, subí directo a mi antiguo cuarto. Sola, comencé a deshacerme del disfraz. Abrí el cierre de aquel vestido carísimo y lo dejé caer al suelo. Un montón de tela blanca y sin vida. Fui al baño y bajo la regadera me tallé el maquillaje con fuerza, como si quisiera arrancarme la piel. Quería borrar el rostro de esa novia tonta e ilusa. Cuando me miré en el espejo, con la cara roja e hinchada, no me reconocí. La reina había sido destronada. El sueño había terminado oficialmente, y la pesadilla apenas comenzaba. Me pregunto, honestamente, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían tenido la fuerza para entrar a la fiesta y encarar a todos? ¿O habrían cancelado todo en ese mismo instante, huido de ahí sin mirar atrás? Déjenlo aquí en los comentarios, porque esa es una decisión que repaso todos los días en mi cabeza. Los primeros días después de la noboda fueron un vacío, un limbo de silencio y estupor. Me quedé encerrada en el cuarto de la casa de mis papás, las cortinas cerradas, el mundo exterior silenciado. Mi celular, que yo esperaba que sonara en cualquier momento con una explicación, por más absurda que fuera, permaneció mudo. El silencio de Rodrigo era más ensordecedor que cualquier grito. Era un silencio que decía, no vales ni una explicación. Era el desprecio en su forma más pura. Mis papás intentaban hacerme comer, me decían palabras de consuelo, pero nada me llegaba. Estaba anestesiada, flotando en un estado de shock e incredulidad. El dolor aún no había llegado. Por ahora, solo había un vacío inmenso. La historia, claro, no tardó en filtrarse. La mentira de la emergencia familiar se sostuvo por un par de días. Después, los hechos, distorsionados por el chisme, comenzaron a circular. El novio se fugó del altar. A la novia la dejaron plantada en la fiesta. Querétaro, aunque es grande, en ciertos círculos es un pañuelo. Las noticias vuelan. Mi nombre y el de Rodrigo estaban en boca de todos. Me convertí en una entrada en la enciclopedia de tragedias locales. La humillación, que antes se había contenido entre las paredes de la hacienda, ahora era pública, expuesta en la plaza para que quien quisiera viera y opinara. La vergüenza era tanta que no podía ni ir a la tiendita de la esquina. Yo era la novia abandonada. Una etiqueta que parecía haberme tatuado en la frente. Después de la primera semana de luto y aturdimiento, la dura realidad comenzó a tocar a la puerta. La vida no se detiene porque tu corazón está roto. Estaba la burocracia del desastre. La primera llamada fue a la agencia de viajes. Cancelar la luna de miel de ensueño en las Maldivas. Cada detalle era un espectáculo de horrores. Después vinieron los regalos. Cientos de ellos. Vajillas, electrodomésticos, juegos de sábanas carísimos. Símbolos de una vida de a dos que nunca comenzaría. Contraté a una empresa para recoger todo y devolverlo a cada uno de los invitados, con una tarjeta impersonal agradeciendo la amabilidad. Cada tarea era como echarle sal a la herida abierta. Fue durante este proceso de desmantelar el futuro que un recuerdo me vino a la mente como un rayo: los 500,000 pesos, el enganche de la casa, la última gran mentira que me había tragado. Hasta ese momento, yo había estado pasiva, solo reaccionando al dolor, pero ese recuerdo encendió algo en mí, una brasa de rabia en medio de las cenizas de la tristeza. Necesitaba saber, necesitaba una sola prueba concreta de que no estaba loca, de que mi intuición no era paranoia. Busqué el nombre de la inmobiliaria que él había mencionado y con manos temblorosas marqué el número. Un agente atendió. Buenas tardes. Quisiera saber sobre la compra de un terreno a nombre de Rodrigo Meirelles. El hombre pidió un momento. Escuché el sonido de teclas. Señora,
No tenemos ningún cliente con ese nombre, ni ningún proceso de venta de terreno en esta zona en las últimas semanas. Colgué el teléfono. Y, por primera vez desde la fiesta, no sentí ganas de llorar. Sentí una furia fría, cortante. La primera mentira estaba oficialmente desenmascarada. La cacería había comenzado. Unas 3 semanas después, todavía sin noticias de los dos, ya había llamado a varios parientes, amigos, pero nada. Nadie sabía nada. Pero entonces abrí mi laptop. La rabia me dio un enfoque que no había tenido en días. El plan era obvio. Redes sociales. Como era de esperarse, los perfiles de Rodrigo habían sido borrados. Desaparecieron, como él. El de Daniela también. Una búsqueda rápida y nada. Era como si los dos nunca hubieran existido en el mundo digital. Pero yo sabía que la gente no desaparece así. Siempre dejan rastros. Pensé en las conexiones, amigos de amigos, familiares. Recordé el nombre del pueblo natal de Daniela. Comencé a buscar por apellidos, por amigos en común. Fue un viaje de horas por un laberinto de perfiles de extraños. Me sentía una detective de mi propia desgracia. Estaba a punto de rendirme, con los ojos ardiendo de tanto mirar la pantalla, cuando lo encontré. No era un perfil de un amigo cercano, sino de una tía lejana de Daniela, una tía de la familia de su papá. Un perfil público, lleno de fotos familiares y mensajes de buenos días. Revisé su feed sin mucha esperanza, y entonces mi corazón se detuvo. De verdad, parecía que me lo habían arrancado del pecho. Era una galería de fotos, publicada hacía 5 días. El pie de foto. Comida familiar para celebrar la nueva vida de nuestros queridos Dani y Ro. La primera foto era del patio de una casa sencilla. La segunda, de una mesa llena de comida. En la tercera, se me fue el aire de los pulmones. Ahí estaban, Rodrigo y Daniela, abrazados, sonriendo. Él con una camisa polo y bermudas. Ella con un vestido de verano floreado. Estaban radiantes. Parecían una pareja normal, feliz, celebrando con la familia. Y entonces, en la foto siguiente, el golpe final. La imagen que lo explicó todo. Un close-up de los dos. La mano de Rodrigo no estaba en la cintura de ella. Estaba posada, de forma protectora y orgullosa, sobre el vientre de Daniela. Un vientre pequeño pero abultado. El texto de esa foto específica decía: ansiosos por la llegada de nuestro príncipe o princesa. Viene bebé, la familia completa. Me quedé mirando esa pantalla, esa imagen. La mano de él en la panza de ella. La sonrisa de ellos, la emergencia familiar, los 500,000 pesos, ella no sospecha de nada, las conversaciones secretas, su aversión a la comida picosa, todo. Cada pieza del rompecabezas encajó con una precisión demoníaca. No fue un abandono, fue un plan, un golpe. Me usaron. Usaron mi dinero, mi trabajo, mi reputación, mi amor, para financiar y dar inicio a su vida de familia. La traición no fue un acto impulsivo, fue una conspiración larga, fría y calculada, ejecutada por el hombre que amaba y por mi propia prima. No sé por cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla de la laptop. Quizás minutos, quizás una hora. El tiempo perdió el sentido. El mundo se reducía a esa foto, la mano de él en la barriga de ella. En ese instante, la presa de anestesia que me protegía se rompió, y lo que vino no fue una ola de tristeza, fue un tsunami, una mezcla violenta de dolor, furia, asco y una claridad tan brutal que casi me dejó ciega. No lloré, vomité. Corrí al baño y saqué todo lo que no había comido en los últimos días. Era mi cuerpo expulsando la mentira, el veneno que había albergado por 6 años. Cuando me levanté, temblorosa, y me miré en el espejo, la mujer que vi ahí no era la novia tonta, ni la víctima digna de lástima. Era una mujer en guerra. No entiendo hasta hoy por qué esperó hasta la fiesta de la boda. No sé si tenía dudas sobre si seguir conmigo o con ella. Sinceramente no sé. Eso es lo que me duele hasta hoy. Lo primero que hice fue tomar mi celular y la laptop y comenzar la purga. Bloqueé a Rodrigo en todas las plataformas imaginables, aunque él ya había desaparecido. Bloqueé a Daniela. Bloqueé a sus papás, a sus amigos, a los amigos en común. Borré cada foto, cada mensaje, cada vestigio digital de la vida que pensé que había tenido. Fue una masacre digital,
metódica y sin misericordia. Al día siguiente, busqué una abogada. Me senté frente a ella, le conté la historia y le pedí que iniciara el proceso de anulación del matrimonio. No quería un divorcio. El divorcio implica que algo existió. Lo que yo tuve fue un fraude. Quería ese registro borrado de mi vida, como un error de contabilidad. Quería que legalmente ese día nunca hubiera sucedido. Y por último, tuve la conversación más dura con mis papás. Les pedí que los nombres Rodrigo y Daniela nunca más fueran pronunciados frente a mí, no por odio, sino por asepsia. Necesitaba un ambiente esterilizado para sanar. La sanación, mis amigas, no es una línea recta. Es un camino sinuoso, lleno de baches y con días de neblina densa. La rabia llegó más fuerte. Rabia contra él, contra ella, y principalmente rabia contra mí. Rabia por mi ingenuidad, por mi ceguera, por mi necesidad de ser amada a cualquier costo. Hubo días en los que no podía salir de la cama. Hubo días en los que la visión de ese pastel de bodas intacto me atormentaba. Pero hubo días mejores. Mi taller se convirtió en mi santuario. Volver a trabajar fue mi salvación. El acto de medir, mezclar, hornear, decorar, la precisión que exige la repostería me ancló en el presente. Me forzó a enfocarme. Cada pastel que creaba, cada pedido que entregaba, era un ladrillo que ponía de vuelta en mi vida demolida. Volví a pensar en el sabor, en el afecto, en hacer felices a las personas con mi arte. Y mi negocio floreció como nunca, pero esta vez era mérito mío, solo mío. Con el tiempo, la rabia incandescente dio lugar a algo más frío y distante. Hoy ya no siento odio por Rodrigo. Siento una especie de lástima. Es un hombre hueco, un pozo de vacío que necesita constantemente llenarse con la admiración de los otros, con proyectos, con narrativas. Él no construye vidas, lanza campañas, y toda campaña un día llega a su fin. La vida que construyó con Daniela está basada en una traición fundamental. Es una casa con cimientos de arena. ¿Y ella? Daniela, para mí, es la figura más trágica de esta historia. Una mujer que se prestó a un papel tan ruin, que traicionó a su propia sangre, por un hombre que, inevitablemente, le hará a ella lo que me hizo a mí. Ella no se ganó un príncipe. Heredó mi pesadilla. Nunca más me buscaron. Nunca más los vi. Se convirtieron en fantasmas, personajes de una historia antigua que ya no me pertenece. Hoy, a mis 35 años, cuando me miro al espejo, finalmente me reconozco. Veo las marcas de la batalla, claro. Ahí están. Pero veo a una mujer que sobrevivió a lo impensable. Una mujer que aprendió a validarse a sí misma, que encontró su valor no en la mirada de un hombre, sino en la fuerza de sus propias manos. Ya no soy la chica de 26 años que necesitaba a un hombre. Mi final feliz fue encontrarme a mí misma. La vida me regaló a Carolina, mi compañera, mi amiga, mi amor. Empezamos una relación hace poco tiempo, pero ya puedo sentir el amor llegando. Si va a durar para siempre, no lo sé. Solo sé que quiero aprender más con ella, aprender a amar de nuevo. Ella me está ayudando a sanar todas las heridas. Y lo más importante, hoy puedo decir que estoy extremadamente feliz. Y para ti, que estás ahí del otro lado, quizás con el corazón en pedazos, pensando que no vas a poder levantarte, te digo, sí vas a poder. El dolor que sientes ahora, ese que parece que te va a partir en dos, no va a durar para siempre. Se va a transformar. Se convertirá en fuerza, se convertirá en sabiduría, se convertirá en la armadura que te protegerá en el futuro. No tengas prisa. Llora lo que tengas que llorar. Pero no dejes que la historia que escribieron para ti sea tu capítulo final. Toma la pluma y escribe tu propio giro en la trama. Créeme, la mujer en la que te convertirás después de la tormenta es una fuerza de la naturaleza. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta larga historia, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Cada una de ustedes es importante. Si aún no estás suscrita, por favor, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Deja tu comentario aquí abajo, contándome qué te pareció, y aprovecha para ver el próximo video que está apareciendo en tu pantalla. Un beso en el corazón de cada una, y hasta la próxima.